Crónicas de Jalapa, por el cronista emérito de la ciudad, José Saidén Domínguez. Bueno, aquí está, por ejemplo, aquí tenemos más o menos fotografías que se han tomado de los túneles de Jalapa, más o menos cómo es su construcción. Se ve que también un hombre a caballo pues puede entrar. Son amplios los túneles que se han encontrado en Jalapa. Son algunas fotografías de José Luis Yáñez, que es un espeleólogo amigo mío. Aquí les traigo la portada del libro del cronista de la ciudad, en su momento don Rubén Pabello Acosta, Bocetos Antiguos de Jalapa, que habla de una extensa red de túneles, lo habla el cronista. Todos los cronistas han abordado el tema. Aquí esta información del diario de Jalapa, del sábado 10 de agosto del 2013, habla de una red de túneles abajo de Catedral, y que naturalmente dentro de esa red de túneles están sepultados todos los arzobispos de Jalapa y figuras notables. Son notas antiguas. Por cierto, últimamente sí se permitió la entrada a ver unos nichos de algunas personalidades que han sido encerradas en Catedral, pero se dice que son áreas circulares sin ninguna conexión. Pero aquí hay un dato interesante que pudiera venir a dar luz a este asunto. Fíjense que en Diario de Jalapa se publicó el lunes 21 de octubre, lunes 21 de 2013, por Carlos Darío Martínez Bráez. Carlos Darío Martínez Bráez es el que tenía la Academia Martínez en la calle de Bravo. Él vive en Bravo, frente al Hospital Civil. Todavía vive, afortunadamente vive don Carlos. Él publicó esta remembranza en que habla que en el año de 1939 un grupo de cineastas españoles vino a filmar una película que se llamó El Fantasma. Esa película, por cierto, él la tiene. Por ahí tengo toda la ficha bibliográfica de la película, de los actores que intervinieron, duración. La película El Fantasma, ¿por qué es interesante y por qué es importante? Porque el grupo de cineastas españoles pidió permiso a la autoridad para que esa película se filmara en los túneles de Jalapa. Y extrañamente, la autoridad finalmente concedió el permiso para que se filmara en los túneles la película. Reitero, estamos hablando del año de 1939. Pues finalmente entra el equipo de filmación, empiezan a filmaron, tengo entendido, debajo de la Catedral, debajo de la Prepa Juárez, debajo del Parque Juárez, en túnel del vecindario, en fin. Y estaban en esas cuando nos narra don Carlos Darío Martínez Bráez que hubo un problema y se les cortó la luz en medio de los túneles, se les va la luz y quedaron en la penumbra y se pierden. El grupo que estaba filmando se perdió, se da la voz de alarma, el alcalde de la ciudad se alarma, manda a traer bomberos, Cruz Roja, los cuerpos de auxilio. Finalmente se acordó que fueran los ingenieros del sistema de agua potable de Jalapa, que conocían al dedillo la red de túneles, precisamente por su encomienda, y se organiza el rescate, de los camarógrafos. Tenemos que fue el ingeniero Bernardo Oropesa, que estaba al frente de esa institución de SEMAS en la época. El ingeniero Bernardo Oropesa encabezó el cuerpo de auxilio, y según narra la crónica, tardaron 7 horas en la intrincada red de túneles que tiene la ciudad de Jalapa, hasta que encontraron a los técnicos de la película y a los artistas. Los encontraron y los sacaron sanos y salvos, según indica la fuente, por un túnel que salió por el rumbo de Los Berros.
por el rumbo de los Verdes, por ahí salió, por ahí los lograron sacar, vaya. Pues esta anécdota muy interesante de Carlos María Martínez Bray nos indica que Jalapa, pues sí tiene, como toda ciudad colonial, reitero, no es una cosa extraordinaria, como toda ciudad colonial de la época, era un fenómeno muy corriente, muy normal, tiene una extensa red de túneles que ojalá se permitiera su inspección, ojalá se permitiera su explotación para el turismo, ojalá se permitiera su conocimiento. Faltó decir cuál era su uso, para qué se construyeron. Miren, el uso que tenían los túneles eran variados. En primer lugar, era una vía de escape. Siempre en todas las ciudades del mundo fueron una vía de escape muy, muy socorrida. Servía también de almacén de granos, servía también como panteón. Antiguamente a los panteones les llamaban cementerios, y ahí generalmente se enterraban a las personas ilustres, como es un hecho que en Catedral, aquí en Jalapa, pues están enterrados todos los arzobispos en la red de túneles, y están enterrados varias personas ilustres, y los canónigos también. Bueno, servía entonces de panteón, servía para almacén de granos, servía para ruta de escape, y bueno, y un dato interesantísimo, como no había bancos, los túneles servían de bancos en la antigüedad. Y yo les voy a poner un ejemplo. Toda la costa veracruzana era asolada en los siglos XVI y XVII y XVIII, era asolada por los piratas. Por ejemplo, llegó el pirata Lorencillo al puerto de Veracruz y durante 15 días les dio, toda la población secuestrada, y les exprimió hasta el último centavo, rehenes toda la población. Fue una cosa espantosa. Bueno, a cada rato llegaban los piratas, se posesionaban de las poblaciones costeras, les robaban lo que podían y se iban. Entonces había un pánico con respecto a los ultrajes, porque había violaciones, había de todo, y al pillaje de los piratas. Entonces la gente con posibilidades económicas de las ciudades de la costa venían a Jalapa y le entregaban al clero, que la hacía de banqueros, le entregaban sus caudales para su custodia, y los caudales se ponían en los túneles, pues a resguardo. Entonces muchas fortunas, sobre todo de grandes asentados y comerciantes en la costa, pues venían aquí a que se pusieran en los túneles. Por otro lado, la gente pudiente de la región también aquí guardaban sus recursos en los túneles. Y no olvidemos que, utilizando un término moderno, el World Trade Center de la antigüedad, de los siglos XVI al XVII, XVIII, pues fue Jalapa. En Jalapa, todo el siglo XVII, se hicieron las famosas ferias, la feria de Jalapa, por orden del rey de España, y en esta venían las mercancías de Europa, y llegaba de Veracruz, sobre todo de España y de toda Europa, desembarcaban en Veracruz. Por el lado del Pacífico, por el puerto de Acapulco, venía toda la mercancía de Asia, de la antigua Catay, que así le llamaban a China, del Japón, de las Filipinas, y pues también todos esos caudales que generaban las ferias de antes de que empezaran, eran cada 4 años, en promedio cada 4 años. Entonces, pues también se guardaban los caudales de los comerciantes en esos túneles. Entonces, como ven, los túneles tenían una inmensa cantidad de usos, pero la actividad bancaria también era muy importante para poner a buen resguardo pues la economía de las personas y los comerciantes del lugar. Pues a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos, una pincelada de que a mi juicio como cronista emérito de la ciudad de Jalapa, sí tenemos una extensa red de túneles que tenemos que abrir al turismo, que tenemos que estudiar, y yo creo que su estudio nos van a revelar muchos secretos del pasado.
Pues esto es cuanto por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.